Buenos días, bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es ¿por qué es importante celebrar? Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram para que puedan estar al tanto de los temas que vamos compartiendo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Le damos también la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata psicoanalista Estefanía Contreras. Bienvenida. Gracias, es un placer estar acá con ustedes. Es mutuo. Es mutuo, totalmente. Sí. Bueno, también les recordamos que tenemos revista para regalar como cada semana y les vamos a repetir cuál es la dinámica. A partir del día de hoy hasta el domingo de esta semana vamos a revisar este post para ver quiénes son los que quieren participar. Recuerden que para participar tienen que poner en un comentario la frase quiero la revista y el hashtag de La Cura por la Palabra. Realizaremos el sorteo con todos los participantes el próximo programa y anunciaremos quién es el ganador. El día de hoy vamos a hacer el sorteo que tenemos esperando, pero para que no se nos me fue el rollo a mí la semana pasada, disculpen. Bueno, le puso más emoción. Sí. La espera le da emoción. Sí. Entonces vamos a hacer la tómbola virtual para ver quién es el ganador y le pedimos a Fanny que nos diga quién gana. La ganadora es Alexa Orozco. Pues muchas felicidades, Alexa. Nos pondremos en contacto contigo para que puedas pasar por tu revista. Como ya saben, ahorita tenemos de premio una revista sorpresa, un número sorpresa, y que pues todas las revistas valen muchísimo la pena tenerlas. Bueno, vamos a empezarle. Yo hice una introducción con lo que a mí se me fue ocurriendo y ya aquí vamos viendo, juntando las piezas. Bueno, el día de hoy pues, celebro estar con ustedes en este lindo programa que busca difundir lo que nos apasiona. Y para comenzar y hilvanar el programa del día de hoy, con nuestra querida invitada y con ustedes, me gustaría empezar por donde se fue mi mente cuando vi el título del programa del día de hoy. ¿Qué pasa en el mundo interno de alguien que no puede celebrar? Al respecto, pensé varias líneas que provienen de la escucha de la clínica. Y se me vino a la cabeza un término que escuchamos todos los días, el síndrome del impostor. Como aquella sensación de no ser merecedor de un logro, sea académico, laboral, personal o simplemente lo que se tiene en la vida, ¿no? Es un término tan popular en redes sociales y en el imaginario colectivo que nos hace pensar que es una situación muy común para muchas personas. En cualquier caso, sentirse no merecedor de un logro lleva a no poder celebrar el esfuerzo y trabajo que se realizó para llegar a algo que se deseaba o que se buscaba o que aparentemente se deseaba, ¿no? En estos casos, pienso en varias causas inconscientes que pueden estar detrás de esto. Falta de autenticidad y la sensación de vivir una vida que no se siente propia, un superyo exigente para el que nada es suficiente, el temor a despertar la envidia en el otro, que puede tener que ver con un conflicto edípico y generacional. O sea, no se puede crecer sin agraviar al otro, ya sea filial entre padres e hijos o fraterna entre hermanos, ¿no? Por el miedo a la destructividad de la envidia propia y de otros que lleva a ocultar hasta de sí mismo un logro, para no presumir y despertar la envidia destructiva del otro, ¿no? Por cómo se vivió en la vida lo bueno de uno mismo, como una diferencia con otros significativos, o sea, que se pudo haber vivido como algo inaceptable o malo, o pues algo que daña el vínculo y la relación con alguien querido. La posibilidad, si existe la posibilidad de tener vidas y caminos diferentes, con la autoestima, el narcisismo, ahora sí que hasta la fantasía de robo, de quitarle algo al otro por haberlo logrado uno, ¿no? Claro. También está la línea de lo que Freud denunció en su escrito de los que fracasan al triunfar, donde pues se mostró que la prohibición del deseo incestuoso al que no se renuncia se desplaza hacia otros logros y todo lo que se logre pues ya es prohibido, ¿no? Claro. También puede estar esta parte de pues que la fantasía nunca es igual a la realidad. Entonces un logro que se saboreó pues nunca va a ser igual a cuando ya sucede. Claro. Y hay muchas líneas para pensar el tema. Pero me parece que poder celebrar en su justa medida todo lo que sea celebrable
es importante porque hablaría de un cierto equilibrio psíquico entre el conflicto interno entre instancias, el conflicto por la distancia entre la fantasía y la realidad, y el conflicto con los otros, en el marco de, pues, el conflicto edípico, ¿no? Siendo así, pensemos juntos. ¿Cómo lograr celebrar cuando pareciera prohibido o inaccesible? ¿Cómo vivir y celebrar el ritmo singular y las decisiones de cada uno para celebrar los pasos, los fracasos, el camino y la meta? Pues, todo lo que construye la vida. Por donde quieras empezar, Fanny, y también a los que nos escuchan, los invitamos a poner sus comentarios para enriquecer el programa. Me gustó mucho escucharte, Sandra, porque yo lo había pensado por otro lado, pero lo podemos juntar con lo que había pensado, porque es verdad que yo decía, ¿por dónde? Lo que pasa es que luego nos queda en la idea de celebrar como tenemos que celebrar todo y como desde la parte muy positiva y buena de la vida. Y yo pensaba en la situación actual del país y del mundo, ¿no? Las noticias que vemos todo el tiempo y lo difícil que es pues no sentirse como vulnerable o triste por las situaciones, ¿no? Que pasan. Entonces dije, claro, y yo llegaré ya con un mensaje de celebremos la vida, no lo sé. Pero lo que sí quisiera recalcar, o que creo que es importante por donde yo pensé el hecho de celebrar, es porque marca una temporalidad en la cabeza, ¿no? El celebrar, y no estoy hablando desde la celebración de algo positivo, también pudiera ser desde algo que inicia y algo que termina, ¿no? Ciclos de vida que van marcando precedentes en el psiquismo, de que pudieran dar esperanza para un porvenir distinto, o que también marcan el fin, por ejemplo, de una pérdida, ¿no? Ya de la agonía de alguien que está pasando una agonía por una situación y que a lo mejor llega la pérdida, y entonces también poder como hacer, no sé, un rito. Yo pensaba desde la parte de los rituales que nos constituyen como humanos y nos dan identidad y pertenencia, poder marcar como desde ahí las celebraciones también, ¿no? Como que nos pueden dar identidad y pertenencia, pero también como un principio de realidad, pensé, ¿no? Como esto acabó, o esto empezó, o esto lo puedo celebrar, o celebrar en el sentido de un cumpleaños, por ejemplo, un año más de vida, los que pueden hacerlo, o también pasaste un muy, muy mal año y entonces ya acabó el año, ¿no? Ojalá que el próximo año venga algo distinto. He escuchado muchas esas frases y dije, bueno, pues claro. Y yo lo pensé desde... Hay un texto de Freud, muy, muy importante, de los textos sociales, que se llama Tótem y Tabú. Y a mí se me vino a la mente Tótem y Tabú, porque es muy largo, pero está muy, muy padre, porque Freud nos explica ahí cómo hay que hacer un montón de cosas para vivir en sociedad, ¿no? Cómo hay que hacer muchas renuncias para poder pertenecer y permanecernos en la cultura, ¿no? Y como hay situaciones que se tienen que como quedar bien marcadas para poder pertenecer a un grupo, por ejemplo. Y las celebraciones también dan identidad. Acabamos de pasar el 2 de noviembre aquí en México. Es una fecha que nos da identidad como mexicanos en un sentido, ¿no? Que tiene que ver con una creencia que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que tiene que ver con algo cultural y que nos da pertenencia como de tribu, ¿no? De yo soy de este lugar y me hace sentido porque es lo que yo he escuchado en la familia o que se viene transmitiendo. Entonces también creo que pudieran dar las celebraciones un sentido de pertenencia. Sí. Aunque incluso la muerte no es algo que nos gusta, ¿no? Y que a veces es difícil de afrontar, pues darle un giro en el sentido de darle el colorido, las velas, ¿no? Las catrinas, como ha estado ahora, ver los altares, pues también da un sentido de un rito hacia algo que nos puede como psíquicamente ayudar a procesar,
tolerar o a dejar simplemente un precedente de que algo pasó importante en nuestra cronología de vida. El otro día platicaba con una muy buena amiga filósofa y psicoanalista también y me decía, claro, es que las celebraciones en el psiquismo son como el índice de un libro, ¿no? O sea, uno tiene su libro de vida y en tus celebraciones se van marcando índices. Me casé, me divorcié, ¿no? Tuve un hijo y nació este día, o tuve un buen trabajo, perdí mi casa tal día. O sea, sí es cierto que no solo desde las cosas positivas, pero sí van marcando pautas en la vida que de alguna forma pueden ir dando sentido, aunque no solo sea desde lo positivo, ¿no? Se me hace interesante que lo retomes desde ese punto, porque si uno piensa la palabra celebrar, justo no tiene que ver siempre con lo positivo, sino con que algo sucedió. Claro. ¿No? O sea, tiene lugar, o sea, porque se celebra un funeral, por ejemplo, ¿no? Y si uno lo piensa, la palabra a lo mejor suena raro porque uno lo asocia con algo festivo, pero en realidad tiene que ver con algo que sucede, ¿no? Que marca, como dices, un momento importante. Y que yo pensaba con esta pregunta de por qué es importante celebrar, ¿no? O sea, pues porque alguien no podría celebrar, ¿no? Es como para irlo pensando. Y ahorita con lo que vas diciendo, que me hacía pensar en la experiencia emocional de lo que implica la vida y que es lo más difícil de procesar muchas veces. Claro. O sea, uno puede tener racionalmente la idea intelectualmente de que algo sucedió, todo esto que dijiste, ¿no? Pero otra cosa es tener una experiencia emocional de lo sucedido. Claro. Y que psíquicamente, internamente se marque como algo que sucedió. Claro. O sea, ¿cuántas veces vemos también en análisis, ¿no? Que se diga así, como me pasó esto, que te digan el índice de su vida, pero sin ningún vínculo emocional con lo que sucedió. Y que ahí uno lo que se pregunta es, ¿qué es lo que pasa con esta persona que me dice sobre esto como si le hubiera pasado al vecino? Claro. Cuando es su vida. Claro. ¿No? Y sea lo que sea, o cuando es, como dices, o sea, está todo dentro de lo social, con lo que puede significar para uno en lo individual, ¿no? En lo subjetivo. Claro. Pero también, ahora sí que lo que puede celebrar hitos en la vida y lo que te dejan de marca que pues, el desarrollo psíquico tiene que ver con integrar esa experiencia emocional. Sí. Si no se integra, pues quedan ahí como, ahora sí que como decía Grindo, como las perlitas del collar, todo despilfarrado. O podemos andar por la vida, Sandra, sin mucho sentido, ¿no? Como sin esta parte cronológica de la temporalidad que nos haga tener como, pues ir procesando, ¿no? El aparato psíquico también se va formando como hay muchos autores que lo equiparan a un proceso de digestión, ¿no? De ir integrando, ¿no? Ir metabolizando experiencias, y no solo las experiencias agradables o satisfactorias, sino las experiencias que van significando algo en la vida, que pues lo que cada uno va pudiendo hacer. Pero sí creo que, dije, ¿desde dónde lo tomo? Pues desde ahí creo que sí es importante poder como hacernos de estos rituales que van dando sentido, ¿no? Poder despedirnos, ¿no? Poder, o sea, no negarle darle la bienvenida a algo. Exacto, poder como ir teniendo estas marcas psíquicas, como estas nuevas representaciones, incluso de lo doloroso también. Exacto. Sí, Porque también Freud en otro artículo muy importante, que a mí se me hace todavía como muy impactante, que habla más allá del principio de placer. En un momento se había creído que el aparato psíquico nada más se satisfacía por quitarse la carga, la tensión pulsional, porque hay una lucha de instancias y una de las instancias se quería satisfacer. Y Freud dice, sí, esa es la primera teoría, pero luego Freud dice, hay un más allá. Hay una parte, hay una parte de lo humano que tiende a la muerte, a la quietud, al no conflicto, ¿no? Al nirvana, dice. Entonces, celebrar en un sentido también nos puede sacar de esos estados de quietud, no celebrar solamente como un cumpleaños, sino como, bueno, el poder hacer estas cosas de marcar la pauta, ¿no?
acaba un día, empieza un día, termina un día, como ir haciendo estos también microduelos. O sea, todo esto va abonando a que en la cabeza vayan quedando, pues marcas psíquicas distintas, ¿no? Para no pasar por la vida como de largo, como voltear y ¿qué significó, no? Claro. Yo me quedé pensando que entonces sería poder celebrar implicaría como un signo de buena salud mental. También en ese sentido, o sea, en el sentido precisamente de poder ir haciendo cortes a lo largo de la vida, como de las diferentes experiencias emocionales que vamos viviendo, pues, y como en la medida que uno las puede ir integrando también psíquicamente, uno puede entonces estar como en la posición de poder celebrar, o sea, ya sea algo nuevo, sí, algo que surge, o como también algo que termina, pues. O sea, pensaba, por ejemplo, que yo he escuchado mucho en la clínica personas que a lo mejor inician un análisis y que de pronto llega la fecha de su cumpleaños y que de pronto dicen, me choca cuando va a llegar mi cumpleaños porque nunca sale nada bien, ¿sí? Y entonces prefiero mejor no celebrar, claro. ¿Sí? O me choca el final de año. Todo mundo empieza a sacar sus luces y están contentísimos de la vida y yo me la paso fatal, ¿sí? Y cómo va transcurriendo el tiempo y de pronto pareciera que ese tipo de experiencias que antes eran vividas de una manera tan dolorosa o tan solitaria, ¿sí? Cada vez se van llenando de vida. Hablando precisamente de esto que mencionabas también, de la quietud, del nirvana, de que nada de mejor quedarme quietito, ¿no? O sea, de poder decir, este año sí quiero celebrar mi cumpleaños. Este año sí se me antoja hacer tal cosa. Sí, o sea, no sé, me quedé pensando en eso, si pudiera verse también como un signo de que hay algo que se va elaborando psíquicamente también. Mira, a mí no me gusta mucho usar estos términos de salud porque yo creo que somos extremadamente frágiles los humanos, todos. Y que hay situaciones que no se pueden celebrar en un sentido como de lo positivo, sí hay años que uno dice, ay, este año estuvo terrible, ¿no? Por más bien parado que estés, hay años que uno dice, ya, que se acabe, no quiero las lucecitas, ¿no? Y es algo humano. Pero lo que yo estaba pensando, que a lo mejor también es importante pensar en este marcaje, o sea, en este marcaje más allá de la celebración como algo positivo, como algo identitario, ¿no? Que algo que nos hace ser como parte de esta tribu, porque nosotros somos seres sociales, somos seres hablantes y hablados, nos hablaron para podernos desarrollar. Alguien más que estaba antes de nosotros nos fue hablando de nuestra existencia, de quiénes somos, de cómo somos en esta familia, en esta tribu, por eso traía tótem y tabú. Y eso también va dando sentido de existencia y de pertenencia. Entonces, poder reconocer esa parte y poder decir, bueno, yo pertenezco soy mexicana y el 2 de noviembre aquí celebramos a las almas, en este sentido, pues también da un sentido de pertenencia. Y como hay un montón de celebraciones que se van dando, hay familias que festejan de una forma, de otra, y que les va dando sentido, ¿no? Y que entonces les va dando como esta sensación de existencia o de ser, o de tener un lugar, ¿no? Creo que eso sería importante, como más bien ir buscando este sentido de pertenencia sin importar a qué grupo, ¿no? Porque por eso somos muy diversos todos y hay grupos para todos. Es algo que yo digo seguido, ¿no? Como en la adolescencia, por ejemplo, cuando un chico está en el proceso de adolescencia, lo que necesita es tener un grupo para sostenerse. Alguien con quien hace afinidad. Pero pensamos que solo les pasa a los adolescentes. Y la verdad es que luego queda la idea de que cuando somos adultos no necesitamos grupos para identificarnos. Y claro que no.
O sea, los necesitamos y van dando sentido, ¿no? Entonces también en ese sentido se pueden celebrar costumbres con amigos, con, a lo mejor si la relación familiar pues no es muy buena porque no siempre se puede, pues seguir buscando estos grupos de sostén, estos grupos que hagan sentido o que vayan marcando, ¿no? ¿Sabes? Yo pensaba también o sea, que esa es una parte que sostiene el psiquismo, ¿no? Claro. Muy importante, como dices, lo social, lo familiar. Pero yo pensaba también en esta otra parte individual, ¿no? Yo pensaba, si yo escuchara a un paciente decir que le repatea, no sé, el 2 de noviembre, ¿no? Claro, sí. Así como de que no le gusta. A mí yo pensaría, pues, ¿qué exploraría uno como psicoanalista? O sea, sí tienes en mente todo esto, ¿no? De cuál es su relación con esta parte de su cultura, pero pensando en qué es lo que le remueve inconscientemente. Claro. Yo pensaría, por ejemplo, explorar cómo tiene guardado emocionalmente la muerte. ¿Qué le va significando? ¿Qué le va significando la muerte? Claro. ¿No? O sea, si es algo que se niega, si es algo que se acepta. Y que la verdad es algo muy sutil de ver, ¿no? O sea, velorios, a bodas, a lo que sea, vamos muchos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos remueve internamente? Yo pensaba, ese es el trabajo ya de lo singular, de lo subjetivo, para entender qué es lo que te puede mover para que lo puedas vivir, vivenciar o negarlo, aunque estés ahí. Exacto. ¿No? O sea, yo pensaba ahorita con esto que vas diciendo, que a lo mejor, pues sí es difícil hablar de salud mental, pero yo pensaba en el equilibrio o la capacidad, ahora sí como decía Melanie Klein, de sostener los conflictos internos, las fantasías inconscientes y poder hacer algo con eso, ¿no? Pensando también en la digestión, y poder digerirlo y crear un pensamiento o una idea de qué es lo que me pasa. Claro. ¿No? O sea, yo pensaría, claro que hay años que dice uno, me lo hubiera podido haber pasado, omitido, pudimos haber dado vuelta, ¿no? Pero si uno no se para a ver qué fue lo que le pasó en el año, todas esas experiencias van a quedarse ahí igual. Exacto. ¿No? Y nosotros vemos, yo creo que todos en la clínica, las consecuencias de las negaciones, renegaciones y escisiones, todo lo que se puede hacer con las experiencias más desagradables por difíciles, ¿no? En la vida. O sea, yo pensaba, pues si hay años que están marcados por pérdidas importantes, por momentos de darse ahora sí que un encontronazo con partes de la realidad muy dolorosas, claro, ¿no? El odio, hasta que hablabas de la violencia, o sea, pues claro que dice uno, pues este año ha sido un año, dependiendo de las experiencias de cada quien, pero socialmente muy revolucionado. Claro. Están pasando muchas cosas en la vida que, como dices, hasta el mejor parado psíquicamente, pues lo hace dudar de qué es lo que va a pasar. Pero que también nos va a remover conflictos internos, ¿no? Siempre. Claro. O sea, como ya sea esto que vamos hablando de pues las envidias, el cariño, los deseos de muerte que se tuvieron, ¿no? O sea, yo pensaba a veces, ¿por qué es difícil afrontar la pérdida de un ser querido? Bueno, pues porque también ahí está la ambivalencia. Claro. ¿No? Y la ambivalencia marcó el inicio de la vida. Claro. Porque es difícil a veces celebrar un cumpleaños, pues a lo mejor por frustraciones. Claro. O porque aunque celebré los otros cumpleaños, nunca hice clic que ya envejecí. Claro. Así es. Que aunque yo me quedé en pausa desde los 15 hasta los 30, pues el tiempo no. Así ¿no? Y que son cosas que luego son muy fuertes. Claro. Y creo que ahí es de donde yo intentaba decir, pues este marcaje de situaciones, pues va haciendo algo en la cabeza. Claro. Va ayudando a integrar situaciones. Por eso sí los invito como a su manera, ¿no? La forma que les vaya haciendo más sentido. Pues sí pensar que las celebraciones hacen un punto de partida incluso para poder dolar situaciones. Sí, claro. Incluso para decir, ay, terminó, ¿no? Y que va dando la oportunidad de relanzar el deseo o de abrir una oportunidad a la ilusión o la esperanza también. Y esto que decías, Sandra, sí es cierto que hay que hacer un montón de procesos internos para poder integrar las cosas desagradables y las agradables y poder sostenerse desde ahí. Melanie Klein habla mucho de esto. Sí. Porque todos vamos sintiendo cosas agradables y desagradables.
de las personas, incluso de las que más amamos, ¿no? Ujú. Y poder duelar, por ejemplo, implica tener eso integrado y poder decir, con toda esta ambivalencia de lo que para mí me significa una persona, Ujú. aún así poder decir, bueno, pero no solo fue buena o esta perfecta persona, pero también tiene esta otra parte y aún así su vida para mí significa esto, ¿no? Exacto. Entonces también es por eso importante poder celebrar en este sentido, ¿no? Ujú. Fíjate, ahorita me estaba acordando de un libro que me gusta mucho. Son de esos Ujú. que yo iba en un avión leyéndolo, terminando la historia. Así, ocultándome de la gente mientras lloraba, ¿no? Pero porque es muy lindo, se llama Las Gratitudes del Fin de Vigan, está precioso. Porque justo para, no se los voy a spoilear por si lo quieren leer, pero va hablando de cómo se va anunciando la pérdida, en este caso de la vida de una persona muy querida para la narradora, pero que empieza esa pérdida a partir de una demencia, de la pérdida de palabras, ¿no? Entonces se va narrando desde ahí. Pero no se enfoca en eso, sino en todo lo que le lleva a la narradora integrar que lo va a perder, que ya la perdió, ¿no? Porque dice, pues al final perder a alguien, perderlo mentalmente, pues también es perderlo, Por supuesto. ¿no? Que es ver que te olvida, pues es una cosa muy dolorosa, ¿no? Pero va integrando también que la importancia que tuvo esta persona en su vida viene marcado con algo muy doloroso. Claro. Ujú. O sea, es una persona que la acogió porque su familia no la pudo acoger. Entonces dice, esta persona es tan importante para mí porque me salvó, literal, la vida, ¿no? Así. Y la pregunta que se va haciendo es, ¿qué tanto, o sea, cómo puedo agradecerle yo todo esto que me dio? Y claro que poder agradecer y poder guardar un buen recuerdo y hacer el duelo implica también, pues, atravesar el dolor y el enojo con esta otra parte de su vida. Sí. Entonces yo pensaba con todo esto que vas diciendo, o sea, que así hay un montón de situaciones en la vida. Muy complejas. Muy complejas. Yo pensaba celebrar, por ejemplo, que te va bien en algo. Claro. También muchas veces es integrar Claro. que a lo mejor en tu familia eres el que le va mejor. Claro. Y que te duele. Y que sigue, y que tienes que seguir Sí, claro. con ese camino, aunque dejes atrás esas personas que amas, en un sentido. En un sentido. Sí. Pero que amarlos no significa no continuar pues con el camino que tú quieres, ¿no? O que los vas a destruir. Exacto. Exactamente. Pero lo malo es que luego hay gente que sí dice como me destruyó, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas. Pero Melanie Klein habla de esta parte de la gratitud, como no recuerdo la palabra exacta a lo que se refiere, pero es algo muy elaborado del psiquismo. Sí. Es algo que se va desarrollando con mucho esfuerzo de integrar la parte más destructiva de uno mismo con la otra parte que también es la parte buena, por así decirlo, e ir haciendo una mediación entre ambas, ¿no? Porque entonces implica ir haciendo un reconocimiento del otro como diferente, ¿no? Y de mi propia destructividad hacia el otro y hacia mis propios deseos y hacia mi propia persona, y entonces después de ir pudiendo integrar estas partes, yo puedo agradecer. Sí, Que claro. aunque no fue perfecta la otra persona, en mi vida algo significó. Entonces también puede ir de la mano desde las celebraciones. Sí, aunque no sea algo positivo. Claro. La gratitud puede venir marcada de dolor también. Claro. En un inicio, ¿no? Ajá. O sea, como decir, pues, esto de lo que agradezco tanto, esto que recibí, me duele mucho perderlo, pero aunque me duela, lo registro. Y eventualmente, con el paso ahora sí que si va un duelo caminando, pues ya después va a ser algo sí doloroso, pero que me deje una sensación linda de un recuerdo que se guardó. Pero poder marcar el precedente de que eso pasó, aunque haya sido un duelo, también da oportunidad para un porvenir. Exacto. O sea, que algo se termine también significa que algo puede empezar, ¿no? Claro. Entonces, porque sí, yo decía, bueno, luego va a decir la gente, ay, después de esto que me pasó, ¿tú quieres que celebre? No, claro que no. Pero sí, poder ir integrando las experiencias para entonces después sí tener un motivo para celebrarlo en otro momento, o por lo menos para ir marcando una pauta en la vida, ¿no? Sí. Sí, poder transformarlo, ¿no? Eso, Yo pensaba, tramitar. ¿cómo se puede transformar? Se puede,
como volver una cosa distinta, pues, ¿no? Porque yo pensaba en la generosidad, ¿no? O sea, Claro. cómo de pronto puedes ir, como transitando, o sea, ahorita me quedé pensando en esto que decía Sandra de si se puede ir transitando este duelo, sí, a lo mejor de ir de experiencias muy dolorosas, ¿no? A poderlas ir elaborando, integrando también y que las puedas transformar en algún momento, entonces se pueden convertir en algo que ya no quede como una cosa destructiva, como una cosa de rencor, por ejemplo, y se puede a lo mejor ir hacia una cosa de generosidad y en algún momento de agradecimiento, pues, ¿no? O sea, pero sí en un inicio, o sea, por supuesto que a veces esto resulta impensable, pues, claro. O sea, como después de una pérdida, o sea, por eso yo pensaba como este tipo de frases, ¿no? Cuando dicen, en algún momento lo vas a superar o vas a ver que con el tiempo esto te va a dejar una buena experiencia. Todo, o sea, pasa por algo. O sea, son cosas que bueno, o sea, a ti te hierve la sangre, ¿no? Como diciendo tú no estás en estos momentos sintiendo lo que yo estoy sintiendo, claro. ¿Verdad? Y tarda mucho tiempo, pues, ¿no? Es todo un proceso, claro. El que se tiene que ir haciendo y que a veces en este proceso yo pensaba que uno necesita hacerse acompañar por alguien, pues, exacto. Y a veces por un profesional, pues, o sea, que nos vaya ayudando precisamente como para ir haciendo ese reacomodo de todas esas experiencias, pues, e incluso irle poniendo a lo mejor los afectos, claro. ¿No? Porque pensaba también como cuando uno se defiende en esta cuestión de negación, uno se queda con el hecho, nada más, pero como nada más el evento que uno puede narrativo, ¿no? Pero uno no le pone el afecto porque uno se defiende también del dolor que a uno le provoca, ¿no? Ese evento. Pero que si uno va con alguien y se hace acompañar de alguien, uno puede ir integrando esas cosas para que entonces sí se vuelva una experiencia emocional que pueda metabolizarse. Exacto. Y que pueda convertirse en algo que a uno le pueda ser útil, pues, que a uno le ayude precisamente a transformarlo en algo que sí pueda ser generosidad, que sí pueda ser agradecimiento, que sí pueda ser admiración, o sea, que puedan ser otras cosas, claro. Que requieren obviamente un proceso de mucho más elaboración y que es mucho más complejo, pues. Exacto, y por eso decía un poco de no me gustaría marcarlo desde la pauta de la sanidad o no, porque cuando uno la pasa mal y escucha estas cosas dices, ¿cómo estoy muy mal? Estoy muy grave, estoy muy insano. No lo sé, mejor vamos pensando en que hay momentos, hay situaciones y que sí se les puede dar la vuelta. ¿Cómo? Sí, claro. Con mucho esfuerzo, claro. Con un trabajo muy profundo, como nos explicó Luiset, me gustó mucho cómo lo fuiste diciendo ahorita, porque sí se puede después celebrar, en el sentido más de lo positivo. No siempre, la verdad es que no siempre. No, pues hay cosas que sí, no claro. Se pueden celebrar con así. Pero el simple hecho de ir nombrando las cosas, de irles pudiendo dar un significado propio, un sentido propio, también de identidad, y da una forma de un acomodo en la cabeza, que entonces luego sí nos puede dar la oportunidad de un porvenir, de algo distinto. Mejor no sé, pero distinto sí, ¿no? Entonces también eso puede ir dando sentido de vida. Creo que desde ahí voy pudiendo como jalar este tema de por qué es importante celebrar. Pues sí, ¿no? Fíjate, yo estaba buscando justo ahorita pues sí, ¿qué es lo que significa celebrar? Y los similares son realizar y efectuar. O sea, que todo tiene que ver con que sucedió. Temporalidad. Exacto. Con una unión del tiempo y el espacio, ¿no? Exacto. Que sí sucedió en este momento de la vida. Y que yo le iba pensando así como lo vas diciendo, o sea, de lo necesario que es tener registros. Exacto. De la vida, ¿no? Y que implica diferentes temporalidades, o sea, tanto lo que es continuo, tanto lo que es siempre constante, como lo que es sorpresivo. Claro. Que estaba leyendo un libro de Víctor Guerra muy lindo que va hablando, pues sí, de cómo se va construyendo el tiempo y el espacio en el vínculo entre mamá y bebé, ¿no?
Pero hay una parte donde habla en el juego como de la sorpresa, ¿no? De así, de que además de la ausencia-presencia, ¿no? Que es algo que se va registrando, dice, también va dejando un registro de lo sorpresivo de la vida, o sea, de la discontinuidad, Sí. ¿no? De que hay cosas en la vida, yo pensaba a lo largo de, ya pasando otro momento de vida, que no es lo que siempre esperamos, que no es la continuidad que teníamos registrada, que no es lo que nos da seguridad. Claro. ¿No? Porque pues al final pensaba en estos ritos, también dan cierta seguridad porque es un marcaje del tiempo, ¿no? Exacto. Llega noviembre y no dicen por ahí, termina el 2 de noviembre y lo que viene es Navidad hasta febrero. Casi, casi. Y que en realidad es algo que nos va ayudando a ubicarnos, ¿no? Claro, temporalmente. Pero en la vida también hay sucesos que son sorpresivos, que no tienen ningún registro, que no se controlan y que pues de ahí puede venir también lo traumático. Claro, exacto. ¿No? O sea, y si no se registra también o no, o se evade como algo que no sucede o no tiene un espacio en el aparato psíquico, pues claro que va a ser algo más difícil de elaborar. Ahí se hace el síntoma, Sandra. Por eso es importante ir haciendo estos marcajes. Por eso es importante ir elaborando esto. Para que no vivamos solo del síntoma. Siempre podemos ir haciendo síntomas en la vida y situaciones. Pero entre más podamos ir resolviendo estos acontecimientos de alguna forma, aunque sea desde el dolor, lo que sea, se hace menos síntoma, ¿no? Poder estar triste, porque luego a veces uno piensa como, las celebraciones son siempre felices. Bueno, a lo mejor ir a una boda a mí no me da felicidad. Exacto. No, y eso no tendría que ser algo malo o bueno, ¿no? O sea, como si ir pudiendo como desmitificar estas cosas y que bueno, hay momentos donde uno puede recibir la vida con más felicidad y puede celebrarlo y otras veces no. Y eso no es determinante, ¿no? Al contrario, se pudiera apostar en algún sentido después en otro momento tal vez sí se podrá, ¿no? Pero claro que sí se requiere un esfuerzo, un trabajo psíquico importante y que muchas veces no podemos hacerlo solos, como dice Luisette, y que la escucha analítica, para mí, ofrece un espacio de una escucha muy singular y muy significativa, que sí va posibilitando esto, ¿no? A lo mejor de manera lenta, a veces más rápido, depende de la persona, de la situación, Y de los enramados. y de todo lo que acontece en la vida de cada quien, pero sí hay posibilidad también. O sea, sí quería como, claro, no podía hablar siempre desde el positivismo, porque eso tampoco implica felicidad, ¿no? Eso también pudiera ser el nirvana eterno, no estar siempre en la desconexión. Pero es importante ir integrando las experiencias para irle dando sentido a la misma vida. La vida propia y decir, esta es mi vida, con todo y estos sube y bajas. Sí, fíjate, ahorita que la estaba escuchando yo pensaba también en, pues sí, como decías que de dónde viene el síntoma, ¿no? Y cuántas cosas pueden ser un síntoma. Y que todo viene de esta dificultad para integrar y para transformar. Exacto. Que a veces no es darle la vuelta ni algo positivo o negativo, sino simplemente que quede integrado como una representación. Que suena muy raro pensar que, así como decía Bion, ¿no? Como desde dónde pensamos el pensamiento de los psicoanalistas. Claro. Y que tiene que ver con enlazar lo intelectual, por así decirlo, con lo emocional. O sea, que esté ese clic siempre hecho es la transformación que buscamos, ¿no? Y ahorita que dices que no siempre se puede solo, pues yo pensaba que hay enramados muy complicados, muy complejos. Que venían hablando de que alguien te sueña primero o alguien va hablando o pensando en ti desde antes de que llegues al mundo. Yo pensaba, todos tenemos una mitología. Está la social, que tiene que ver con nuestra cultura, etcétera, pero también está la individual, ¿no? Claro, la familiar y la individual. Entonces yo pensaba a veces, estos momentos de celebrar, o sea, que marcan un momento y un espacio en la vida de alguien, también tiene que ver con los propios mitos personales inconscientes que se guardaron, ¿no? O sea, de a qué vine al mundo. Exacto. ¿Tengo algo que celebrar o no? Si yo vine al mundo inconscientemente a reparar un matrimonio que se separó, pues qué difícil celebrar porque no lo logré. Sí. ¿Y qué trabajo va a ser
rehistorizar, ¿no? Exacto. Ese mito para decir, a ver, en realidad nadie viene al mundo a reparar algo, ¿no? Venimos al mundo pues a vivir y ya, ¿no? Claro. Y a darle un sentido a nosotros mismos. Y eso es lo que puede propiciar que después nuestra celebración de llegada al mundo, por ejemplo, signifique algo diferente. Para uno mismo. Para uno mismo, independientemente de si como yo lo celebro, es yéndome solo a Timbuktu, ¿no? Sí. O sea, O en mi casa, Claro. ¿no? O lo que sea. Sí. Es como algo muy personal. Muy personal. La forma de atravesar el mito es algo personal. Exacto. El mito que a uno lo va conformando en la vida, Ujú. ¿no? Y no, ya vamos a terminar. No, voy a dar unos anuncios, pero cuando termine. No, adelante. Ahí voy. Bueno, hablando de mitologías y de lo que implica atravesar el mito, informarles que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda 632, en Jardines del Bosque. Contamos todavía con trabajo en línea y presencial. También decirles que todavía tenemos 4 sesiones gratuitas, las primeras 4, a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente el apoyo. Posteriormente, pues ya se retomaría el trabajo de 6 meses a quienes quieran hacerlo, ¿no? Si requieren de este servicio o desean iniciar una psicoterapia en la clínica, recuerden que los teléfonos son 333-121-5391 o pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 331-197-5068 con la secretaria Carmen. Podemos continuar. Sí, y hablando de esto de la clínica, qué importante, ¿no? Como si al escuchar este programa, algo de esto que estamos diciendo les hace pensar, híjole, yo no he podido celebrar nada en la vida, pues qué padre que sepan que pueden hablar acá, ¿no? Ujú. Y que sabemos que a veces costear un análisis pues no es fácil, y más con la situación, ¿no? Económica actual. Pero hay oportunidades también cuando uno quiere, pues no sé, ver si hay algo más en la vida. Nunca es tarde para tener una nueva oportunidad, ¿no? Ujú. Sí, que yo pensaba también en la otra economía, ¿no? O sea, de pronto como de poder decir, este tipo de espacios, ¿no? Claro. Ofrecen ayudar con una de las economías, ¿no? El esfuerzo de la otra economía, uno lo tendría que hacer también, ¿no? De poder decir, si uno está dispuesto como para ir y cuestionar precisamente esa mitología que uno Claro. trae. O sea, esa mitología personal, esa mitología de pareja, esa mitología familiar, Claro. no esa mitología social que uno tiene también. Y cómo poder ir entrándole a las realidades internas primero, Claro. y luego ya después poderse uno ir animando a enfrentarse a las realidades externas, pues, ¿no? Pero a veces las más difíciles son las internas. Claro. Sí. Ujú. Lo que pasa es que el mito personal, como decía Sandra y como vas diciendo, Lucet, enmarca muchas cosas de nuestra historia, de nuestros antepasados, de lo que nuestra existencia pudiera significar para los otros que nos rodean. Y entonces nuestros mitos internos van marcados de muchas otras cosas más que solo nacer. Sí. Ujú. Sí, claro. Y a veces no son de la forma más positiva, si lo quieren ver. A veces no estamos rodeados de eso. Pero eso no significa que ese es el destino de vida que uno tiene que tener. Que es muy difícil luego ir reconstruyendo otras cosas y resignificando otras cosas. Sí, es verdad. Pero eso no significa que no se pueda conocer el mito personal de uno y poderle dar la vuelta. Porque dice un querido analista, Marcelo Redonda, el que no conoce su mito personal está destinado a la destrucción en un sentido. ¿Por qué? Porque los mitos siempre traen tragedia, ¿no? Sí. Por algo traje Tótem y Tabú, o sea, Ujú. porque en el libro de Tótem y Tabú, en una parte, Freud nos habla de cómo hay que renunciar a nuestra parte instintiva para poder estar en la cultura, ¿no? Mi padre está prohibido, no puedo matarlo. Mi madre está prohibida en el sentido de que ya le pertenece a este hombre de la tribu y yo, para poder salir de lo familiar, tengo que ir a otra tribu. Tengo que ir a otra tribu a conocer a alguien allá, ¿no? Para ir como cuidando los lazos sociales
¿no? Y como eso va también propiciando que uno pueda tener una permanencia en lo social, pero también en la vida misma, ¿no? O sea, como poder salir un poco de casa y conocer a alguien más con otra historia distinta, también da la posibilidad de otras cosas, ¿no? Por eso no nos casamos con nuestros hermanos o nuestros primos o etcétera, ¿no? Porque también es como algo que ahí plantea Freud, poder renunciar, hay como algunas cosas a las que hay que renunciar para poder satisfacernos de una manera distinta, ¿no? Sí, pues hacer una propia historia, ¿no? Porque yo pensaba, como dices, salir de tu tribu a buscar a alguien de otra para generar una nueva. Exacto. O sea, no es ni, ahora sí, de la continuidad de tu origen, no es la continuidad del origen del otro, es otra cosa. Exacto. En el mejor de los casos, ¿no? Porque si no, yo pensaba ahorita que decía esto que dice Marcelo, pues porque el mito también está... El mito personal y los mitos están hechos para repetirse. Claro. ¿No? Están hechos para repetirse, tienen una cosa de destino ineludible, ¿no? Así como, y a menos de que uno lo conozca y lo vea, ahora sí que a la cara de la esfinge, ¿no? Como Edipo, pues uno no puede tomar otro camino. Ahorita fíjate que estaba pensando también como... Todo esto de lo que vamos hablando, todo este camino del que vamos hablando, pues también tiene que ver con poder ir realizando una vida individual, ¿no? De diferenciarse, tener una vida propia, sin que eso nos deje en la nada, ¿no? Pensando en esto de las identificaciones y pertenecer. Pero buscar una pertenencia que no le corte las alas a nuestra propia vida. Sí, no el destino como algo que ya está como predestinado, sino algo que se va construyendo, ¿no? Con todo y ese mito, con todo y eso cultural, social y demás que nos enmarca. Por eso es importante tener los marcajes de las celebraciones, porque va poniendo los precedentes de aquí pasó algo, es una denuncia, ¿no? Aunque no sea algo muy, muy satisfactorio, pero sí va dando un acomodo psíquico, sí va permitiendo que uno pueda, pues simplemente tener el precedente de esto pasó y ya, ¿no? Sí. Y lo acepto o no lo acepto, pero pasó, ¿no? No puedo hacer tampoco nada al respecto, pero está. Sí, claro, como que es curioso, ¿no? Como de pronto la vida siempre se acomoda en una paradoja, pues, ¿no? Porque por un lado sí tienes que tener un sentido de pertenencia, pero por otro lado también tienes que tener la fuerza para individualizarte también, ¿no? Entonces, pero siempre los dos, pues, porque el sentido de pertenencia también te permite a ti como poder después singularizarte, ¿no? Y hacer algo diferente, pues, ¿no? O sea, porque si no, entonces está como complejo, ¿no? Es como un abismo, ¿no? Ahí que existe y que también se tendrá que ir construyendo una historia ahí, ¿no? Para que te puedas sostener fuertemente, porque si no, pues es muy fácil que te caigas, ¿no? Claro, sí, pues es un punto de partida, ¿no? Sí, claro. Y al final yo pensaba que todo este trabajo muy personal, como lo vas diciendo, también implica voltear a ver internamente algo profundo que no siempre es agradable, ¿no? Claro. Y para eso es que está el espacio analítico, ¿no? Para sostener y para poder sostener los cuestionamientos y mantener el camino abierto, ¿no? Sí. ¿A dónde? Pues a donde cada quien quiera y hasta donde cada quien quiera llegar. Pero sí se me hace muy interesante. Ahora sí ya vamos a terminar. Entonces doy unos últimos anuncios para que vayan pensando con qué les gustaría cerrar. Claro. ¿Vale? Bueno, recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, así como el de La Cura por la Palabra, para transmitir sus dudas, para checar, pues, ahora sí que todos los eventos que tenemos. No sé si, pues yo creo que ya se dieron cuenta que está este nuevo espacio de una canción al diván. Una canción al diván. Que está muy interesante. Ya lleva dos celebraciones. Dos celebraciones, así es. Dos veces que ha sucedido. Vamos a ver qué viene después. Y pues está el Cineclub y próximamente pues va a venir el simposio, ¿no? Entonces tenemos muchos anuncios para que estén ustedes muy atentos y estén al día. También recordarles que todas las revistas de la asociación están a la venta con un precio de 200 pesos cada una y decirles que no se pierdan la oportunidad, ya que hay artículos muy interesantes y actuales de psicoanálisis pues, latinoamericano.
Recordarles que tenemos a la venta 5 libros: Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer, y el cuarto, Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Estos 4 son compilados o fueron compilados por nuestra querida Olga Varela y tienen un costo de 150 pesos. El quinto libro es Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de Olga Varela, y tiene un costo de 300 pesos. Si quisieran tener sus revistas, un libro, la colección, ya saben que pueden comunicarse al Facebook de la asociación o a los teléfonos que los encuentran también en la página para poder pedirlos y pasar por los suyos. ¿Con qué les gustaría cerrar? Pues es un placer estar acá nuevamente con ustedes. Hay que celebrar que Sandra está de regreso también. Sí. Esa es una celebración padre, porque Luis Claro que sí. estaba aquí pues sin Sandra y hace... Ya nos reunimos. Sí, claro. Y bueno, que se acercan las celebraciones de Navidad, pero que eso no significa que si no lo pueden hacer ahora, no habrá otro momento también para irle dando sentido también a las cosas, ¿no? Sí, yo pensaba que es más padre celebrar cuando uno puede realmente integrar esa experiencia emocional y no únicamente celebrar por celebrar. Exacto. Pues. Compromiso. O sea, así Exacto. es. Sí. Sí, yo pensaba también, ahora sí que también pensando en todo lo que vamos hablando, que si alguien está pasando un momento difícil ahorita, que estas fechas despiertan muchas cosas, Claro. tanto difíciles como agradables, pues poder acercarse a un espacio terapéutico para poder integrarlo y encontrar la mejor manera de pasar estas fechas para cada quien, ¿no? Claro. Que también es difícil, a veces se necesita fuerza para decir, no voy a esta fiesta porque Claro. no quiero, porque me duele, porque no tengo ganas, porque está una persona a la que no quiero ver o porque puse un límite y lo tengo que sostener yo, y se requiere a veces estar sostenido para poder hacer eso, o para decir, esta vez me voy a arriesgar a hacer algo diferente y voy a hacer tal cosa aunque sea difícil, ¿no? Entonces, pues ya saben que está también la clínica como una opción. Bueno, como siempre agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de la asociación que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis. Como siempre estamos satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL y les enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan y los esperamos el próximo martes 11 de noviembre con un tema muy profundo titulado El perdón, con el candidato Juan Equiwa. Wow. Ahora sí que hablando de Va un celebraciones poco- y duelo. Ahí va de la mano con esto, ¿no? Para que lo escuchen. Sí. Sí, pues ahora sí que también con los duelos, ¿no? Sí. Que los duelos no son para los otros, son para uno mismo. Para uno Así es. mismo, porque si uno no hace duelos tampoco puede celebrar. Entonces, a ver, interesante escuchar a Juan. Sí, pues acá los esperamos y hasta la próxima.